Hola Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aprovecho que te tengo aquí para pedirte que una vez más me vuelvas a explicar el tema de todo es uno, que tú sabes que a mí me cuesta mucho entenderlo, y ese razonamiento que haces desde la racionalidad que te hace concluir que todo es uno, que me encanta oírlo y confieso que cuanto más lo oigo, más me decanto hacia ti. Bueno, vamos a ver. Primero, yo a veces tiendo a hablar del todo es uno, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. De hecho, en el Gita, el libro que yo hice la traducción de Gandhi, hay uno de los versos que dice que hay que ir con cuidado cuando se explica este conocimiento porque puede confundir a la gente, ¿no? Entonces, esto, si alguna vez lo he dicho fuera de contexto, pido perdón. En el Bhagavad Gita se definen cuatro caminos del yoga. Uno es el Karma Yoga, el más sencillo, el Bhakti Yoga de la devoción, y luego los define, para mí, el más evolucionado, que es el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento. Y es un camino muy complicado. Es un camino pensado para mentes racionales, muy filosóficas, que dudan absolutamente de todo, que no se creen nada de lo establecido, y muy poca gente, muy poca, puede seguir este camino. Tenemos un ejemplo buenísimo que fue Swami Vivekananda, que para mí fue uno de los grandes filósofos de la historia, ¿no? Y todo esto ya está definido en el Bhagavad Gita, la parte de llana de conocimiento. Yo personalmente creo que es la más importante que se define el Bhagavad Gita. El exponente o el que sintetiza todas estas enseñanzas es un sabio que todos conocemos, que es Adi Shankara. Pero lo que se trata es, en teoría, muy sencillo y en la práctica extremadamente complicado y sobre todo difícil de aceptarlo. Eh, lo que se trata es, cualquier cosa que veas en este universo, cualquier cosa que veamos, el libro, la palita esta para recoger la ceniza de la chimenea, es un nombre que es pala y una forma, tiene esta forma de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el origen de esta pala? Pues yo creo que debe ser de cobre. Entonces, esto que ahora tiene este nombre y forma, antes tenía la forma de masa de cobre y que un herrero o una máquina lo transformó en esto. Cualquier objeto que veas, la madera, antes era un árbol, un precioso árbol, con forma de un esbelto árbol, pero este árbol se cayó y he cortado la madera para tener troncos para calentar el fuego. Entonces ha cambiado el nombre forma árbol al nombre forma tronco. Quiero decir con esto que todo lo que puedas asimilar a nombres y formas es temporal, no es permanente en el tiempo, no es infinito. Y eso es extremadamente complicado. Entonces, el que sigue el camino del Jnana Yoga, del yoga del conocimiento, está todo el día discerniendo entre qué es lo temporal y lo atemporal, entre lo que es irreal y lo que es real. Y al final se llega a una conclusión de que si tú vas descartando todo ese conjunto de nombres y formas, solo te puede quedar una cosa, y esa cosa es Dios, sea como la llames. Eh, pero es un camino muy, muy complejo y muy difícil de seguir, y sobre todo, una cosa es explicarlo como yo estoy haciendo ahora y otra cosa es realizarlo. Eh, Al final, poca gente es capaz de realizar esto y normalmente todo lo que tiene el título de Paramahansas son personas que han llegado a esta máxima realización de la Advaita Vedanta porque es una filosofía no dualista. No dualista quiere decir que Dios y tú es lo mismo. Entonces, cuando el Jnani Yogi, el que sigue el camino del conocimiento, empieza a sacar todo lo que son nombres y formas, quizás te lo explicaré con términos occidentales que es más fácil, que es espacio, tiempo y causalidad. Todo lo que está sometido al espacio, al tiempo o al principio de causalidad, causa y efecto, tiene un inicio y un final. Por lo tanto, no pueden ser Dios, que por su propia definición debería ser infinito. No sé si me he explicado bien. Entonces, si llegas a ese estado de que no dual, de que tú y Dios es lo mismo, no puede haber otra conclusión de que todo es uno.
y es cuando vemos la unidad en la diversidad, que es uno de los objetivos del Vedanta. Es decir, si tú alcanzas este conocimiento, esta capacidad de discernir entre lo real y lo irreal, es cuando vas a ver ese todo es uno. Hay un mantra precioso que es el Shanti Mantra, que dice: Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la mortalidad a la inmortalidad y llévanos de la ignorancia al conocimiento. Y ese es el camino del conocimiento. Saber separar todo lo que son nombres y formas y realizar, más que ver, realizar que Dios es solo uno y que tú eres parte de él. Y de ahí todo lo vas a ver como uno. Verás la mesa como parte, como Dios, verás al perro como Dios, al gato, al malo, al bueno y todo lo que veas en este universo. Espero que... Pero insisto, es un camino muy complicado. El Bhagavad Gita te plantea, por ejemplo, el Karma Yoga, que es asequible para toda la humanidad, incluso el Bhakti Yoga. Pero el Jnana Yoga para mí es la culminación de todos los caminos espirituales. En la historia, si te fijas, ha habido muy pocas religiones o caminos espirituales que vayan a todos uno, a esa realización no dual. Por ejemplo, el cristianismo y el islam son básicamente duales. Hay una separación entre el alma y Dios. El hombre cuando muere, el alma va al paraíso, pero no se hace uno con Dios. Y yo creo que ese es el gran problema que hemos tenido en la historia de los últimos siglos, sobre todo en Occidente, que esas religiones duales han estado compitiendo por cuál era mi verdad y la otra era no verdad. En un entorno no dual como en Todos Uno, nadie tiene por qué pelearse, porque todo es uno. Yo, sin embargo, creo que el cristianismo en origen era no dual, porque Jesús nos dijo que el reino de Dios está dentro de ti. Y hay partes del Islam, como el sufismo, que también podían ser no duales. En definitiva, hay que tener cuidado con el Jnana Yoga porque es complicado, es complejo, puede engañar a la gente, pero es un camino que cualquiera con características racionales, que duda de todo, gente yo creo con un coeficiente intelectual elevado para meterse en este mundo complejo y sobre todo sin miedo, porque si empiezas a eliminar todo, te eliminas hasta a ti mismo, que eso para centrarlo no es muy sencillo, ¿no? Y verás al perro como al devorador de perros, lo verás con los mismos ojos, como dice uno de los versos del Bhagavad Gita. Y esa es en definitiva la esencia del todos uno. Y a partir de ahí sale la idea de unir a la diversidad. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro.